Listo. Ok, pues ahorita sí. Esta definición que estamos socializando aquí, si se fijan, es bastante genérica, pero tiene dos elementos que vale la pena exaltar. Uno de ellos es que habla acerca de actitud, que tiene que ver con elementos comportamentales, o sea, con el comportamiento de la gente, de las personas, de los emprendedores en este caso, y la aptitud, que tiene que ver más con las características técnicas y la posibilidad de hacer las cosas, o sea, con el saber hacer las cosas que tienen las personas también. Se necesitan de los dos elementos para poder cumplir a cabalidad con esa razón de ser del emprendimiento, ¿sí? Entonces allí se habla de emprender nuevos retos, nuevos proyectos, ir un poco más allá de lo normal, ¿no? Esto, como ustedes lo pueden entender, es una definición que se aplica en todos los contextos, no solamente en el término, en el contexto de los negocios, perdón, sino también en contextos personales, en contextos sociales, en muchos. Por ejemplo, yo soy de los que piensan que uno es emprendedor en las situaciones de vida en las que usted busca aprovechar bien el tiempo, o sea, levantarse bien temprano, por ejemplo, para que le rinda el día de poder hacer muchas otras cosas y en la tarde o en la noche poder aprovechar ese tiempo también en otras cosas más, como pasar tiempo con su familia o como para dedicarse a proyectos personales o a estudiar o a lo que ustedes consideren que es válido y que es necesario para ustedes. Y pues por supuesto hay también digamos unos elementos un poco más avanzados del emprendimiento que tienen que ver con un contexto más de negocios, como un contexto más del impacto que se genera sobre la sociedad, que es este que vamos a analizar aquí. Es un contexto un poco, un término, una definición un poco más avanzada, que dice lo siguiente. Es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza y bienestar. Entonces, pilas porque miren que no es solamente riqueza, es bienestar y el bienestar incorpora también el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, no solamente a nivel, digamos, de acumulación o de generación de ingresos, sino de la calidad de vida de las personas. Constituye una forma de racionar y proceder centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado. Su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, a la economía y a la sociedad. Entonces, varias cosas tengo aquí para explicarles y exaltar también de esta definición. La primera de ellas es la que habla acerca del riesgo calculado. Yo creo que tal vez ustedes en otros espacios, en otras clases, seguramente les han hablado de algo de esto, a pesar de que el enfoque de ustedes como profesionales del trabajo social no necesariamente tiene mucho que ver, digamos, con la administración y con los negocios, pues se sobreentiende que toda gestión que uno realice está expuesta a un riesgo, ¿no? Siempre, el riesgo siempre existe, el riesgo existe en todo, todas las actividades que hacemos. El éxito de pronto de quien enfrenta esa situación de riesgo es en aprender a someterlo, o sea, a tenerlo bajo control y en evitar que se salga de esas conocidas proporciones, ¿no? O sea, de controlar el riesgo en sus mínimas expresiones. Entonces, lo que se trata de hacer en el emprendimiento es justamente usar a favor esa posibilidad de controlar el riesgo y una vez se tenga controlado, pues se puede pensar en la forma o las estrategias para generar valor hacia quien recibe, por ejemplo, los bienes o servicios que se ofrecen, o sea, hacia los usuarios o hacia los clientes. Generar valor significa ir un poco más allá de una simple transacción, ¿sí? O de un simple intercambio. Cuando uno habla de generar valor es porque tú lo estás dando a nivel de experiencia o estás trascendiendo de alguna forma lo que ese usuario, ese cliente percibe de lo que está recibiendo por parte tuya. Entonces las empresas enfocan mucho de su gestión, mucho esfuerzo, muchos recursos en generar ese valor para los clientes. Cuando estamos hablando de emprendedores en etapas tempranas, emprendimientos que están surgiendo, pues mucho más tienen que generar, digamos, ese valor para poder ser preferidos por encima de la competencia o inclusive ser preferidos por encima de otras empresas ya tradicionales que llevan un tiempo en el mercado y que tienen cierta participación en ese mercado. O sea,
para poder captar parte de esos clientes, tienen que encontrar una manera de generar valor. Entonces, lo cierto aquí es que no es tan sencillo, sobre todo para las empresas nuevas, encontrar ese balance entre controlar el riesgo y generar valor también para sus usuarios y clientes. Y entre las cosas que se necesita tener claro, pues es digamos, un marco legal que le permita trabajar y prosperar a las nuevas empresas con un mayor nivel de estabilidad. Entonces, por eso esta definición que yo les traigo aquí, no me la inventé ni la saqué de cualquier fuente, sino directamente desde la ley 1014 del 2006, que es considerada como la ley de nueva empresa. Esta ley fue una de las primeras que pues, ya hace más de 10 años, hace 15 años, se oficializó, se sancionó, pues, y empezó a tener vigencia, que lo que hace es determinar, y lo que busca es como determinar o establecer una serie de definiciones y conceptos básicos justamente del emprendimiento, de los cuales más adelante se desprenden otras cosas, como por ejemplo entidades de gobierno que trabajan en apoyar el emprendimiento, como por ejemplo Impulsa, que es la agencia gubernamental para la innovación y el emprendimiento, o como por ejemplo el Fondo Emprender, del que también hablamos un poquito en otro espacio. Todas estas, digamos, esfuerzos de política pública terminan en fundamentarse en las leyes o en el marco legal que se va estableciendo, y para el caso del emprendimiento, o sea, de las nuevas empresas, pues es esta la ley 1014, tal vez la más famosa y la pionera que da cabida a entender entonces de una manera más integral cómo es que se da el emprendimiento aquí en Colombia. Después de hablar de esas primeras definiciones muy básicas, ahorita quiero mencionarles otra que de pronto sí les es desconocida, pero que son muy actuales y que debemos aprender a manejarlas e identificarlas también. Recuerden que cuando uno habla de las características y el tamaño de las empresas, generalmente lo que suele explicarse son las microempresas o las empresas en general de acuerdo a su tamaño, ¿no? Entonces, recuerden que cuando uno habla de microempresas, son empresas que tienen entre 1 y 10 trabajadores como máximo. Cuando uno habla de pequeñas empresas, son empresas que tienen entre 11 y 50 trabajadores como máximo. Cuando uno habla de empresas medianas, son las que tienen entre 51 y 200 trabajadores como máximo. Que cuando uno habla de grandes empresas, uno entiende que son de 200 trabajadores en adelante. Esa es como una clasificación súper básica del tamaño de las empresas en Colombia. Pero si nosotros estuviéramos hablando específicamente de qué tipos de microempresas existen, una a la cual vale prestarle cierto tipo de atención es a las que se denominan como microempresas, gacelas. ¿De dónde viene el término gacelas? Pues claramente viene del contexto natural, o sea, de los animales, de las gacelas, que son animales rápidos, ágiles, que se movilizan pues con gran facilidad. Y si se lleva ese concepto a las microempresas, pues deben ser también entonces empresas que se desarrollan, que crecen y que generan, digamos, impactos de manera rápida, de manera muy ágil. Entonces, como lo dicta la definición aquí, dice, son emprendimientos dinámicos, definidos como empresas con una ventaja competitiva, capaces de generar un gran número de empleos y crecer a tasas muy superiores al promedio de la industria. Entonces son empresas que generalmente crecen año a año a doble dígito, o sea, crecen más del 10% de un año a otro. Ese número en nuestra mente puede parecer no muy alto, ¿no? O sea, el 10%, pero si tú lo llevas al contexto de las empresas y su crecimiento, pues es un número difícil de alcanzar. O sea, crecer al doble dígito no lo hace cualquier persona, cualquier empresa, necesita tener unas características especiales, como por ejemplo, la ventaja competitiva o tener diferenciales que los hagan preferibles o que los hagan más atractivos que las otras empresas competidoras. Y como son empresas que crecen más rápido, pues entonces generan empleo más rápido también para poder cumplir con esas nuevas necesidades de trabajo. Y esos empleos, muchos de ellos terminan volviéndose en empleos estables y sostenibles, ¿sí?
Entonces, ojalá todas las empresas que se crearan, las nuevas empresas que se fueran creando, tuvieran esa característica de empresas gacelas. Pero desafortunadamente, pues no todas tienen ese nivel de potencial o no todas tienen esa visión por parte de los equipos emprendedores y pues no tienen toda la connotación de gacelas. Pero son estas las que pueden jalonar, digamos, el desarrollo de muchos sectores, el desarrollo de regiones enteras que puedan avanzar, digamos, un poco más rápido en términos de crecimiento y desarrollo de las mismas. Bueno, entonces hasta ahora hemos hablado de algunos tipos de, digamos, de emprendimientos, las definiciones básicas, pero ¿qué tal si nos enfocamos en el sujeto del emprendimiento, o sea, en el emprendedor, ¿sí? O emprendedora, como ustedes lo quieran denominar? Es una persona con alta capacidad para asociar ideas, conceptos, innovadora, que es líder, es persistente, es creativa, que toma la iniciativa, es arriesgada, comprometida, es tenaz, es visionaria, es responsable, con interés de transformar elementos para alcanzar su visión, es soñadora, recursiva y siempre desafía lo desconocido y transforma posibilidades en oportunidades. Fíjense que esta definición, que es también bastante extensa en términos de virtudes y características que debe tener un emprendedor, conecta un poco con todo lo que hablamos la clase pasada, ¿no? La primera clase, donde yo les hablaba de en qué otros temas nos vamos a ir enfocando a lo largo de las clases. Y yo les hablaba, por ejemplo, del cambio como generador de nuevas realidades, del cambio percibido como generador de oportunidades y no como creador de problemáticas, ¿ya? Entonces ustedes dirán, profe, pero entonces eso son muchas virtudes y muchas características para que las tenga una misma persona, ¿no? Y la verdad es que sí, por eso es una definición general y habrán personas, como todos tenemos capacidades diferentes, pues habrán personas entonces que tienen más arraigados o más desarrollados algunos de esas características que otras. Por ejemplo, habrán unos que son más persistentes que otros. Y ojo, porque la persistencia en términos de emprendimiento está bien vista, pero no puede confundirse con terquedad, ¿no? Un gran error que cometen los emprendedores, sobre todo cuando están en sus etapas tempranas, es el ensimismarse en pensar que su producto es un éxito, sin antes haberlo valorado o haberlo puesto como a juicio por parte del mercado, ¿no? Y si les soy muy honesto, hay una afirmación que hacemos los asesores de emprendimiento con bastante frecuencia, y es que no hay peor producto que un producto que no tiene mercado, por excelente que parezca. Si no hay quien esté interesado a no solamente pagar, porque no necesariamente se debe dar una transacción comercial, sino a recibirlo, a usar ese servicio o a recibir ese producto, usar ese producto, pues entonces no tiene mucho sentido todo lo que vamos a abordar en temas de emprendimiento. Y muchos empresarios o muchos emprendedores, al no darse esa posibilidad de colocar, digamos, en juicio su producto para ver si puede hacerse algo mejor, si realmente tiene que cambiar el enfoque o si tiene que variar de alguna forma, pues terminan desarrollando muy buenos productos que a nadie le interesa adquirir o usar. Bueno, entonces estas son algunas de esas características, pero si ustedes me preguntan a mí, yo he hecho como mi propia reflexión y he llegado a la conclusión de que hay 5 que son para mí, a mi juicio, un poquito más valiosos que todos los demás que mencionamos. Algunos dirán, profe, pero a mí me parece que X o Y también es muy importante y es válido. Yo, como se los prometí desde la clase pasada, muchos de los aportes y de las explicaciones que les doy son desde mi experiencia como empresario que soy y desde mi experiencia también como docente y como investigador también, que tengo a cargo un par de proyectos aquí en Unicatólica y que me ha permitido como ir analizando a fondo, digamos, algunos de estos temas y especialmente mi experiencia como consultor que ha podido trabajar con distintos grupos de emprendedores. Y me he dado cuenta de que estas características, empezando por la flexibilidad, son realmente indispensables para poder prosperar, para poder siquiera sostenerse
para poder tener la sostenibilidad mínima. Y esta de la flexibilidad sí que se ha vuelto obvio en estos últimos meses, ¿no? Porque, ¿qué sucede entonces cuando una empresa no es flexible y se cierra a los cambios? Imagínense, por ejemplo, una empresa que trate de seguir vendiendo lo mismo y de la misma forma como lo hacía antes de la pandemia, ahora después de la pandemia. Ahí les transfiero una pregunta. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, ¿qué han visto ustedes que le pasan a las empresas que han tratado de seguir funcionando de la misma forma? O si quieren, pueden mencionar un ejemplo también de una que hayan visto. Profe, pues en la mayoría de que uno ha visto ha sido que le ha tocado como cambiar la estrategia, pues relacionándolo ahorita con lo de la pandemia, que hubieron pues tantas transformaciones, entonces que han cambiado como de negocio, se enfocan como en otras cosas, aparte también de las crisis económicas que ha traído, ¿no? Sí, entonces otra vez aquí aparece la palabra de moda, ¿no? O sea, la reinvención, en la que muchas empresas han tenido que refugiarse, ¿no? Y cambiar un poco entonces la manera en la que hacen las cosas. ¿Pero alguno de ustedes ha visto algún ejemplo de una empresa cercana a ustedes, un emprendimiento que pronto no se haya cogido a este concepto de flexibilidad y haya tratado de hacer lo mismo? O el contrario también, una que sí lo haya hecho, que ustedes quieran mencionar. Profe, yo creería que de Sí, pronto Andrés. Cine Colombia, Ok, listo. ¿Y qué viste de Cine Colombia? ¿Qué están haciendo? pues que, o sea, han decidido no abrir más las salas, ¿Qué están qué? No te escuché bien. ¿Me repites, por favor? que pues ellos han decidido aún no reactivar sus salas. Pero entonces, ¿qué están haciendo? ¿Tú crees que es un ejemplo como de falta de flexibilidad o sí se han flexibilizado? Eso lo que dice el compañero, lo que pasa es que Pues yo primero creería que no han flexibilizado, profe. O no sé si de pronto lo del autocine sea de ellos, pero que sepa, no se han flexibilizado. Ok, listo. Ya vamos a armar un pequeño diálogo acerca de ese ejemplo. Alexander, ¿tienes algo para compartir? Está- Te estamos Profe, escuchando ahorita, pero creo que es... Sí, Julie, perdón. profe, otra empresa que pues, cambió un poquito fue Crepes and Waffles, que escuché que ese restaurante, pues al principio de la pandemia, pues no estaban como, o sea, les tocó reinventarse y a las mujeres, porque eran muchas, les tocó salir en motos, ¿no? A repartir domicilios para que pues por su fuente de empleo siguiera y pues ya no terminaran con el restaurante. O sea, se cambiaron más como a domicilio las mujeres que estaban trabajando como en cocina, de meseras y todo eso. Porque otros restaurantes pues, les tocó cerrar, muchos restaurantes. Tienes mucha razón, o sea, si hay un sector que se ha visto pues fuertemente afectado por este tema de la pandemia debido a los protocolos y a los confinamientos obligatorios, ha sido justamente el de los restaurantes, ¿no? Pero hay algunos otros que han encontrado como formas de reinventarse porque han buscado, en palabras de lo que acabamos de explicar, formas diversas, formas alternas de generar valor. Entonces, no es muy raro ver hoy en día algunos restaurantes, por ejemplo, que ya no solo te venden el producto o la comida, sino que al mismo tiempo te venden como el acceso a un link para ver un show, por ejemplo, una banda que está tocando, o hay algún tipo de presentación, o hay algún tipo de show artístico, y te lo cobran dentro de lo que te cargan pues por el producto. Y eso genera valor para muchos, que de pronto no, pues por el momento en el que nos encontramos, no podemos desplazarnos, no podemos ir a generar aglomeraciones, sino que tenemos que todavía pues, tratar de conservar mientras baja la curva de contagio y todo eso,
los cuidados personales y evitar aglomeraciones. Entonces, esa es una sola de muchas formas que existen de reinvención de las empresas, pero habrán otras más que no habrán encontrado como ese brillo o esa chispa necesaria para apostarle, digamos, a nuevas formas de hacer las cosas, sino que simplemente deciden desaparecer o su situación no les permite continuar, se vuelve un poco insostenible también, no solo económicamente, sino pues a nivel mental y psicológico del equipo de emprendedores que no puede continuar trabajando así. Para el caso que colocaba Andrés, de Cine Colombia, al igual que muchos otros cines, como el caso acá de, ¿cómo es que se llama? El otro también que tiene presencia en varios centros comerciales, Cinemark, y, y muchos otros como Cinépolis, bueno, varios que hay, Royal Cine, todos estos, también han sido muy afectados, pero sí hay algunos destellos o algunas nuevas formas, especialmente el caso de Cine Colombia. Yo he visto que ellos ahorita están vendiendo sus productos, o sea, las crispetas y todo lo que uno encuentra antes de entrar al cine, lo están vendiendo por domicilio, ¿sí? Gente de pronto que tiene un teatro en casa, que tiene un video bien y le gusta sentir el sabor de la comida de cine, pues puede conseguirla ahí. Pueden estar también cercanos, asociados al tema de los autocines para poder funcionar y es una estrategia que para algunos funciona bastante bien y ya dentro de poco pues podrán entrar nuevamente a los escenarios de reactivación y de poder recibir entonces gente en los cines. Entonces yo creo que sí han habido como algunas muestras de reinvención, pero no ha sido suficiente. Dale, Angélica. Pues creo que otro ejemplo puede ser, por ejemplo, ese centro comercial Premier, que queda como por la autopista, que ese centro comercial es totalmente solo y todo, y pues creo que tuvieron una buena estrategia el Cinépolis, ¿no? Que por eso es que se llena más ese centro comercial, porque siempre era muy solo. Y hay locales cerrados, o sea, que no tienen pues almacenes ni nada, son muy poquitos. Entonces, pienso que una estrategia de Premier fue lo de los cines, que ya se ve más gente y se llena más, no sé si. Te refieres a Cinépolis, ¿cierto? Ajá, sí señor, sí señor. Sí, hay otro caso aún más interesante de esos, que es el del Centro Comercial Gran Estación, que queda por la primera, que también no solamente durante los últimos años, bueno, antes de la pandemia, había encontrado la forma de captar usuarios llevando unos ciertos tipos de servicios que no se consiguen tan fácilmente en otras partes. Por ejemplo, allí montaron una oficina de expedición de pasaportes de la gobernación y demás. Entonces eso traía mucho flujo de personas que luego terminaban como desplazándose por el resto del centro comercial, el tema de algunas actividades de entretenimiento que quedaban en los sitios superiores y demás. Les había funcionado bastante bien. De hecho, yo les recomiendo si ustedes algún día, bueno, todo eso era antes de la pandemia, ahorita ya la mayoría de los pagos los hacemos por internet, ¿no? Pero si así todo tienen vueltas que hacer en un banco, se darán cuenta que en la mayoría hay filas, ¿cierto? Por el aforo que tienen los bancos que no se puede superar, además del pico y cédula y esas otras medidas, ¿no? Pero si ustedes quieren ir a un lugar a hacer vueltas en bancos que les rinda, vayan allá. Vayan al centro comercial La Estación, que queda por la primera, y verán que eso mantiene solito casi todo el tiempo y están todos los bancos, todos los del Grupo Aval, Bancolombia, Scotiabank, están todos esos y siempre con poco público, entonces allá rinden bastante ese tipo de vueltas en el caso que las necesiten hacer. Entonces, ese ejemplo es para volver, digamos, al contexto de que así como algunas empresas han sido flexibles y encontrado nuevas formas, el caso de los restaurantes que les mencionaba que venden ya no solamente la comida, sino shows y demás, porque antes su enfoque era en el sitio, perdón. Antes el enfoque era en la experiencia que te brindaban, en los aromas que sentías en el sitio, en la decoración del sitio, en los shows que hacían, y uno estaba dispuesto a pagar más por eso. Pero ahorita que ya no se puede disfrutar nada de eso, entonces, ¿por qué habría yo de seguir pagando un precio alto por la comida? Tiene que darme, digamos, algo que me genere valor, por lo cual yo estoy dispuesto a pagar y que me genere suficiente valor para poder yo preferirlos a ellos
sobre cualquier otra empresa que me pueda brindar un producto similar. Y eso ha hecho que muchos restaurantes hoy en día entren como una especie de guerra de precios también, o menos que tengan productos muy diferenciados también, que es otra opción, que difícil de lograr, pero que algunos van por ese medio. Bueno, entonces esto lo colocamos como discusión y como ejemplo para continuar hablando de las características del emprendedor, y abordábamos el de la flexibilidad. Pero también es fundamental, muy importante, el de la creatividad, y por eso es que está aquí repintado en distintos colores, ¿no? Recuerden que los colores son sinónimo de diversidad, de pensamiento lateral, de distintas formas, porque son muchos. Entonces, siempre la creatividad se asocia con los colores. Y cuando nosotros afrontamos entonces los problemas de manera creativa, pues encontramos en la misma dirección soluciones diversas y soluciones más creativas. De hecho, me acuerdo mucho yo suelo leer como esas frases importantes de autores que dejan como espacios para la reflexión, y una que leí hace poco es una de Einstein que dice que locura es tratar de alcanzar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Entonces ahí es donde encaja perfecto la creatividad. La única forma de alcanzar resultados diferentes es haciendo cosas diferentes, o sea, dando vía libre a la creatividad, a la aplicación de formas distintas de hacer las cosas. Y esto se los explico con un ejemplo sencillo solamente para entenderlo. ¿Qué pasaría entonces si a uno le dicen que ya un asiento, tal cual como los usamos, asientos, por ejemplo, en un comedor, ya no se usan para sentarse? Entonces, ¿para qué más podríamos usar un asiento? Entonces, algunos de ustedes empezarán a maquinar y a poner en práctica esa parte creativa del cerebro y a decir, bueno, ¿para qué más puede servir un asiento si no me puedo sentar en él? Y surgirán ideas, y algunos dirán, no, pues se puede construir como una especie de monumento de asientos, uno encima del otro, o se puede utilizar, se le pone encima una tabla y funciona como mesa. Entonces ahí surgirán entonces los aflores de la creatividad, y es así mismo como funciona en el emprendimiento. Cuando se empieza a pensar en soluciones diferentes a problemas cotidianos, a problemas iguales, empiezan a florecer, digamos, esas posibilidades de generación de valor y de preferencia por parte del cliente y del mercado a esa solución que tú les estás otorgando. Otra característica indispensable también, y digamos que esto ya eso es un análisis muy personal, porque soy muy dado hacia el tema de trabajo en equipo. Para mí el trabajo en equipo siempre será una variable obligada, y así suene un poquito contradictorio, pero siempre en todos, digamos, los emprendimientos deben existir equipos de trabajo que generen sinergias, o sea, que realmente trabajen para sumar, que permitan que la ecuación 2 más 2 no sea 4, sino 2 más 2 de 6, o sea, que la suma de fuerzas permita alcanzar resultados superiores. Esas sinergias son las que se identifican con el dinamismo, aprender formas más prácticas y más rápidas de hacer las cosas, utilizar mejor los recursos, hacerlos en menos tiempo. Eso es ser dinámicos, y es necesario porque digamos que sale o es consecuencia de una actitud autocrítica también de los equipos de trabajo y de los líderes, de los emprendedores, que son conscientes de que siempre se pueden hacer las cosas un poco mejor, se pueden hacer las cosas un poco diferente. El empuje sería una cuarta característica de estas que estamos hablando, y esta sí que se relaciona con nuestra herencia cultural, nuestra idiosincrasia, porque hay regiones que históricamente han sido reconocidas por su empuje o pujanza, como también se le llama, y por su determinación, que es el caso del Valle del Cauca, es el caso de Antioquia, es el caso del eje cafetero. Son regiones donde su sociedad, su población están, digamos, muy permeadas a nivel cultural por esa capacidad de avanzar, ¿sí? De automotivarse para lograr objetivos, y obligatoriamente hay un elemento de resiliencia ahí también, ¿no? Que aunque las cosas no salgan bien, pues usted mantenga el impulso
y vuelve y encuentra el equilibrio también para continuar avanzando, ¿no? Entonces así funciona el emprendimiento también y requiere de esa característica que se le imprima y que se mantenga, digamos, a lo largo de todo el ejercicio. Y finalmente está la característica de confianza, que es fundamental, pero no solamente confianza hacia otros, o sea, hacia mi equipo de trabajo y hacia lo que pueden hacer, sino confianza en uno mismo, o sea, confianza en las capacidades, confianza en la visión que tienes y confianza en el camino hacia los objetivos. Aquí donde yo decía que hay una delgada línea que puede confundirse entre la confianza y de pronto la soberbia o la terquedad, para no diferenciar y no entender los casos o las situaciones en las que toca de pronto escuchar y cambiar el rumbo, ¿no? Pero en general, tú necesitas confianza para poder emprender con éxito. Si tú no te crees lo que estás vendiendo, lo que estás ofreciendo, mucho menos vas a lograr que un tercero te lo crea. O persuadirlo para que te compre una idea siquiera, ya sea un cliente, ya sea un inversionista, ya sea una persona X que le estás explicando algo, necesitas convencerte de que lo que tú estás ofreciendo tiene potencial y es lo que se necesita y tiene un valor, y ese valor alguien tiene que pagarlo, o eso que tú ofreces, alguien está dispuesto a aprovecharlo. Entonces la confianza también indispensable como característica de un emprendedor. Estos 5, a mi juicio, reitero, son los que pueden ser, digamos, más necesarios a la hora de iniciar un proyecto de vida emprendedor. Bueno, entonces, continuando con esta mecánica de mencionarles frases de autores importantes, pues quise como traer algunas a colisión que me parecieron muy relevantes de algunos autores que también quiero explicárselos. Este es el caso de Peter Drucker. Yo no creo que sea muy familiar para ustedes, pero si alguno lo reconoce, buenísimo. Peter Drucker es conocido como el padre del management moderno o de la administración moderna. Es decir, dejó una serie de postulados que hacen parte de la teoría administrativa que logran o que permiten que se desarrollen, por ejemplo, equipos de alto rendimiento, que se desarrollen conceptos de calidad en las empresas y otras cosas más. Entonces él, dentro de muchas de las ideas que soltó, decía lo siguiente: por lo general no nos faltan ideas, ni siquiera ideas buenas y útiles. Lo que falta, más que producirlas, es la disposición de llevarlas a cabo. Después de todo, la predisposición de hacer algo es el vehículo a través del cual las ideas llegan a ser efectivas. Entonces miren que aquí nos dice el autor, y por eso se resalta en amarillo, que lo importante es la disposición para llevarlas a cabo, o sea, las ganas de volverlo realidad. Y aquí conecto con otra de las afirmaciones que les hice la clase pasada, y es convertirse en hacedores, ¿sí? Disposición a llevarlas a cabo es la disposición a hacerlas, o sea, a pasar a la práctica, a convertirse en hacedores. Entonces, a veces sobran las ideas, a veces sobran las intenciones, pero nos faltan son las acciones. Y en materia de emprendimiento, eso lo es todo. Las acciones, los logros, algunos lo llaman hitos también, que son, digamos, pequeñas metas que se van logrando en la medida de que se avance en un plan. Peter Drucker era muy consciente de eso y cuando hablaba de emprendimiento, pues hablaba de la disposición para llevar a cabo las cosas. Aquí otros 3 casos que me parecieron pues de frases memorables, interesantes. Primero de ellos, Thomas Alva Edison, reconocidísimo inventor pues de la historia moderna de la humanidad, en la cual una de las frases que soltó es la que reza que el genio es 1% inspiración y 99% sudor. Es muy diciente esa frase, porque él, siendo un inventor, reconoce que antes que la inspiración y que la genialidad y que la idea, lo que se necesita es trabajo duro y trabajo constante y trabajo permanente, y detrás de ese trabajo sí viene, digamos, un elemento de inspiración que permite la creación de nuevas cosas, pero que la fuente principal es el trabajo. Por aquí otro autor, que ese sí lo debemos conocer todos, que es Walt Disney,
Walt Disney es el empresario que inicialmente pues arrancó con algo muy sencillo, que eran las caricaturas, por supuesto, con sus marcas registradas icónicas de Mickey Mouse, Minnie Mouse y bueno, todos los que están conectados con el universo Walt Disney, pero luego se extendió hacia tantas unidades de negocio que ya se convierte en un imperio. Entonces, fíjense que no es solo las caricaturas. Walt Disney creó una industria alrededor del tema del marketing y el merchandising de esas marcas. Creó también toda una industria a partir de los centros de recreación y entretenimiento como los parques de diversión, que funcionaban también como hoteles turísticos y que jalonaban pues, toda esta industria del turismo. También tiene una participación muy importante en la industria cinematográfica, de las películas y el cine y demás. Entonces son muchas cosas que digamos, empezaron a crecer a partir de la iniciativa de Walt Disney, que tenía que ver, pues, por supuesto, con la animación y con las caricaturas, y que fue muy rechazada al principio, pero que él con esas características de tenacidad y de confianza, pues luego revertió, digamos, la opinión de muchas personas y muchos empresarios que al principio no creían en su propuesta. Y miren lo que decía, la mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo. O sea, otra vez, convertirnos en hacedores. Y este último de acá, sí, no creo que sea como muy reconocido por la mayoría, pero me gustaría hacer la consulta, a ver si alguno de ustedes sabe quién es Nolan Bushnell, o ha escuchado de él. No, no sé. No, ni idea. Bueno, entonces fíjense, a los que les gustan los videojuegos, Nolan Bushnell es el creador de Atari, una de las primeras, digamos, marcas pioneras, compañías pioneras que desarrollaron toda una industria a partir, digamos, de estos equipos electrónicos, que es la industria de los videojuegos, ¿no? El Atari fue el primero que trajo consigo ese jueguito que era como ping-pong, que tenía pues una barrera lado y lado, y que la idea era evitar que la pelota saliera, ¿no? La pelota saliera del tablero, y que muchas generaciones se entretuvieron muchísimo con ese videojuego. Entonces, hoy en día Atari no existe, obviamente, porque hubieron, digamos, muchas variaciones en el mercado y no siempre respondieron, digamos, ellos de la manera como se esperaba, pero eso no quita el hecho de que fueron pioneros en un tema y que como emprendedores supieron entonces aprovechar en un inicio eso. Luego se convirtió en un contraejemplo, o sea, en cómo no se deben hacer las cosas, que también es una forma interesante de analizar los problemas, ¿no? Así como las han habido muchas otras, si se acuerdan de Blockbuster, por ejemplo, de los que alquilaban las películas en VHS y en Betamax, que hoy ya no existen, por supuesto. Bueno, también son contraejemplos de que en un momento hicieron bien las cosas, pero luego ya no fue así y lo llevaron a la desaparición. Y así sucedió con Atari. Entonces Nolan Bushnell dice, el ingrediente básico es moverse trasero y empezar a actuar. Es tan simple como eso. Muchas personas tienen ideas, pero pocas deciden hacer algo al respecto hoy. No mañana, no la otra semana, sino hoy. El verdadero emprendedor no es un soñador, sino que es un hacedor. Y estas palabras a mí me recuerdan algo, y es un concepto y una práctica con la que creo que todos hemos lidiado en muchos momentos de nuestras vidas, algunos más que otros, que es procrastinar. La procrastinación es la práctica de aplazar crónicamente las tareas y compromisos que uno considera como aburridores, como que no le llaman la atención. Por ejemplo, si ustedes tienen que hacer la tesis y les falta mucho, ustedes dicen, no, la otra semana arranco con eso. La otra semana llegó y no, más bien en marzo hago eso. Y así sustantivamente los cogí a la mitad de año, el fin de año, y no hicieron mucho, y es por esa práctica nociva de la procrastinación, que es algo que debemos evitar mucho más en terrenos del emprendimiento. Entonces, aquí se trata de hacer, y por eso yo he sido siempre muy insistente con ustedes de la primera clase, de que al final tendremos que transformarnos en eso, en hacedores,
en la medida de las posibilidades y como metodológicamente lo tenemos planeado, pero vamos a convertirnos en hacedores y todos esos autores exitosos nos confirman que funciona de esa misma manera. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta, veo que Angélica tiene la mano levantada. No, eso fue hace rato, profe, cuando hablé. Bueno, por aquí estoy leyendo un comentario de Arnolia. ¿Usted le escucha al profe? Creo que se escucha bien sin problema, ¿cierto? Usted me lo confirmaron al principio. ¿O algún inconveniente con el sonido? Sí, profe, el internet se me apagó, entonces quedé como 10 minutos más o menos. Ok, pero era tu conexión. Sí, me coneció y pensaba que era la suya, entonces después fue que ya me di cuenta que era la mía, pero todo bien, profe, aquí escuchándolo. Listo. Gracias. Listo, vale. Recuerda que igual las grabaciones quedan por si quieres devolverte a escuchar algo más. Bueno, entonces Vale, aquí vamos en la segunda y más importante parte de la clase donde vamos a asumir esos conceptos emprendedores que para algunos pueden ser novedad, ¿no? Entonces, fíjense en lo que dice aquí. Aquí hay una especie de taxonomía del emprendedor, o sea, distintos tipos de emprendedores de acuerdo al momento o al tiempo en el cual se ubican, ¿no? Hay distintos tipos y aquí hay varias cosas que explicar, pero vamos a desarrollar el ejercicio de una manera más interactiva. Entonces, yo les voy a pedir el favor de que ustedes me ayuden con las lecturas, cualquiera. Es simplemente leer los textos que yo voy a ir señalando aquí y así vamos avanzando entre uno y otro. Entonces, ¿quién me ayuda con el primero? El de emprendedor potencial. Aquí arranca donde dice tiempo. Dale, adelante. Ya, espérate, acerco la pantalla, que sí es del celular. Listo. Emprendedor potencial. Tiene conocimientos y habilidades emprendedoras y puede estar en desarrollo y conceptualización de una futura actividad emprendedora, la cual realmente no ha iniciado todavía. Bueno, entonces miren lo que dice aquí. Bueno, y antes de hacer de profundizar en esta explicación, quiero comentarles que todo eso que ustedes van a ver aquí no se lo ha inventado el profesor Cérvulo, ¿no? Sino que existe una fuente muy confiable de la cual podemos sacar estas definiciones de emprendimiento, porque es la entidad, es una institución que a nivel mundial se encarga de hacer el monitoreo y de la definición de este tipo de afirmaciones. Es el GEM, o sea, el Global Entrepreneurship Monitor, ¿sí? Como el monitor global de emprendimiento, sería su traducción literal, y significa o viene siendo más bien como para hacer un símil ahí, como cuando el DANE saca sus series estadísticas o cuando saca sus informes del desempleo, de crecimiento y demás. O sea, son la entidad encargada de hacer eso. O como cuando la DIAN saca información acerca de tributación y de impuestos. O sea, son la entidad encargada de dar ese tipo de afirmaciones. Entonces, el GEM es la entidad encargada de hacer este tipo de afirmaciones a nivel mundial en emprendimiento. Y ellos definieron lo siguiente, lo que acaba de leer su compañera, emprendedor potencial. Bajo esta definición, yo creo que ahí cabemos todos los que alguna vez hemos tenido ideas y la hemos trabajado y le hemos estudiado al tema y lo hemos como pensado y maciado un poco hasta el punto en el que estamos próximos a ponerlo en práctica. En ese sentido, muchos de los que están aquí en esta clase pueden ser emprendedores potenciales, así nunca hayan emprendido o así nunca hayan creado una empresa, porque si han tenido una propuesta, una idea de negocio, que han trabajado un poco, que han investigado o que han considerado, digamos, en distintos escenarios, entonces tienen esas características de emprendedores potenciales. Si ustedes lo trabajan más a nivel académico, como por ejemplo construyendo un plan de negocio, o como por ejemplo haciendo, no sé, un estudio de mercado o algo que les permita descubrir y entender mejor qué es lo que quieren hacer, estarían en el rol de emprendedores potenciales. Entonces, emprendedores potenciales somos todos porque la clasificación nos indica que es antes de iniciar actividades, o sea, antes de convertirnos en hacedores. Esa es la primera. Ahora vamos con la segunda, que es emprendedor naciente. Que alguien más, por favor, me ayude con la lectura. Emprendedor naciente ha iniciado su actividad emprendedora, cambiando de manera novedosa los recursos que consigue,
pagando a su vez salarios a sus empleados o a él mismo por un periodo no mayor a 3 meses. Bueno, chicos y chicas, me imagino que ustedes se estarán preguntando, pero profe, ¿qué tiene que ver aquí el tema de salarios y de pago o de empleos que se generan en la etapa del emprendedor? Sucede lo siguiente: cuando una empresa empieza a funcionar, esa empresa tiene unos procesos, y esos procesos, para poder que se desarrollen, requieren de la mano de obra, o sea, de la intervención de personas con sus capacidades. Por eso es que al final no existen empresas sin los individuos, o sea, sin las personas. Sin personas no hay empresa, es la verdad. Por más que se automaticen algunos procesos y demás, sin gente, sin los trabajadores, sin los empleados, no hay empresa. Por ese motivo, la escala, digamos, en la que se pueden ubicar los emprendedores depende también del nivel de relación que tengan con esos empleos y de qué tantos estén generando y estén sosteniendo. Entonces, cuando una empresa está arrancando, está naciendo, es porque ha generado sus primeros empleos, como mínimo el autoempleo, que es el empleo del emprendedor trabajando en su propia empresa, en su propia iniciativa de negocios, pero también algunas otras personas que le colaboran, por ejemplo, a nivel operativo o con temas administrativos o contables o legales o de mercado o lo que sea que puedan necesitar. Entonces, cuando usted ya pasó al hacer y está entonces asumiendo algunos compromisos a nivel económico, como lo son los salarios de esos empleos, durante unos primeros meses ya se considera emprendedor naciente, o sea, ya se puede considerar un emprendedor hacedor. Ahorita vamos con la siguiente etapa, que es la que se define como nuevo empresario. ¿Alguien más que me ayude aquí, porfa, con la lectura? Yo. Dale, adelante. Nuevo empresario, aquellas personas que han puesto en marcha su iniciativa empresarial y se encuentran pagando salarios durante un lapso de tiempo que comprende los 3 a 42 meses. Vale, muy bien, gracias. Bueno, aquí exalto el tema del límite de tiempo que nos están proponiendo ahí, ¿cierto? La primera pregunta que surge es, ¿por qué esa cantidad de tiempo? Y ahí hay un argumento claro de fondo allí, muchachos. Miren, en el emprendimiento hay un concepto que aplica y cae de manera muy consistente cuando se está hablando de la sostenibilidad de los emprendedores, y es el que se conoce como el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es un periodo de tiempo en el cual las empresas tienen más probabilidades de desaparecer. De hecho, históricamente, por ejemplo, el caso colombiano, ese Valle de la Muerte que va justamente en ese lapso de tiempo, o sea, entre los 3 meses y los 3 años y medio, más o menos, o sea, hasta los 42 meses, las empresas tienen muchas más probabilidades de desaparecer que en otros momentos. Y generalmente, o sea, históricamente se ha visto que del 100% de las empresas en esta etapa sobrevive cerca del 30%, 30, 25%, o sea que el excedente desaparecen, quiebran, cierran, dejan de existir o son asumidas o fusionadas con otras iniciativas. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta va por el lado, por el orden de que estas empresas durante este periodo están en un proceso de aprendizaje y están en un proceso de acomodamiento, digamos, a sus dinámicas, que no es tan sencillo y que solamente las que tengan ventajas competitivas más claras, las que tengan elementos innovadores más aprovechables y las que sean mejor valoradas por el mercado, son las que pueden mantenerse y superar. Porque durante todo ese periodo, recuerda que existen los compromisos, o sea, existen los costos de operación, existen los salarios que hay que pagar, existe todo eso, y por eso se habla de que esta etapa aborda o abarca mejor a los nuevos empresarios en este término de tiempo, pero asumiendo toda esta serie de compromisos. Ahora vamos a ir al final. ¿Qué pasa cuando se supera entonces esa etapa o ese valle de la muerte? ¿Alguien más que me ayude con la última, que dice empresario establecido? Empresario establecido. Aquellas personas que han estado al frente de la operación de su empresa pagando salarios durante más de 42 meses. Ok, entonces han venido funcionando así de manera organizada, cumpliendo con sus compromisos, más de 3 años y medio. Esto
no quiere decir, y por obvias razones, que las empresas que superan esto no desaparezcan, ¿no? Por supuesto, hay fenómenos macroeconómicos, hay situaciones de mercado que hacen que las empresas, aunque tengan muy buenas prácticas en que lleven muchos años de funcionamiento, pues terminen desapareciendo. Y para la muestra, miren muchas de las que han desaparecido durante la pandemia. Nadie esperaba la pandemia, nadie dimensionaba correctamente las implicaciones o las consecuencias económicas de la pandemia y de las cuarentenas, que llevó a muchas empresas a la quiebra, aun cuando hicieron los intentos de reinvención. Recuerdo la semana pasada que estaba viendo el noticiero y decía que una de las empresas más tradicionales, que llevaba como 80 años de existencia en Bogotá, que era como una dulcería, y que daban unos productos de chocolate muy especiales que eran de herencia, alemana, de unos colombo-alemanes que hace muchos años se habían establecido aquí en Bogotá. Entonces, es una de esas empresas que, a pesar de llevar muchos años de funcionamiento, pues fenómenos como la pandemia la llevaron a la desaparición, pero en términos generales siempre podremos identificar que las empresas que tienen más de 3 años y medio de funcionamiento, 4, pues un poco más, tienen mayores posibilidades de subsistencia que las que se encuentran en esa primera etapa del Valle de la Muerte, y que pues luego, dependiendo de las gestiones y de los elementos de valor que generen, podrán continuar existiendo o podrán definitivamente desaparecer también en otro momento. Profe, yo creo que decir algo. Claro, dale, adelante. Sucede que en las empresas pequeñas, puede ser restaurante, bueno, algunas veces pues uno monta y pone un local, ¿cierto? Como tal, o sea, renta un local. Y llega la casualidad que cuando ya todo está acreditado, el dueño algunas veces le pide el local y ellos montan sus propios negocios, ¿sí? Entonces prácticamente pues uno como empresariario siempre lleva la de perder, porque si uno no tiene un local como tal, siempre pues eso dificulta a cualquiera, ¿sí? Y la verdad es que pues aquí en Colombia, ahora por la pandemia, eso se miró mucho, ¿sí? O sea, lugares que estaban acreditados, los dueños pidieron, o sea, aprovecharon, como hay otros sí que tuvieron que entregar por lo que se estaba viviendo, que pues algunas veces la renta sale muy costosa, entonces pues tuvieron que entregar, pero la verdad es que muchos se vieron afectados en esa situación. Bueno, eso es lo como quería aportar un poco, profe. No, chévere tu aporte, Arnolia, y es muy cierto. O sea, hay unas empresas que tienen que hacer, por la naturaleza de su actividad, inversiones en infraestructura muy grandes para poder funcionar. Y esas inversiones en infraestructura, ¿qué pasa entonces cuando se dan esos cambios abruptos y tienen que moverse de sitio o tienen que salir de algunas cosas? Pues que sus posibilidades de desaparecer se incrementan de manera crítica, ¿no? Miren ustedes, por ejemplo, las discotecas, ¿sí? Las discotecas tienen también unas inversiones grandísimas en equipos, en infraestructura insonorizada y todo eso. ¿Y qué pasó después de la cuarentena y de la pandemia y todo eso? Pues la pandemia en la que todavía estamos, obviamente, ¿no? Pues que son inversiones que no se han recuperado y que desafortunadamente a muchos de ellos se les pasa lo que nos cuenta Arnolia, y es que les han pedido los locales o los han tenido que desocupar, y son pues fracasos empresariales que sería muy difícil pues un proceso de reinvención ahí. Tendrían que haberse pensado muy bien cómo abordar nuevos clientes o cómo dar respuesta, digamos, a las nuevas necesidades de los clientes, porque sin duda alguna pues son los lugares que más aglomeran y que más podrían haberse convertido en focos de transmisión del virus, ¿no? Entonces son los que no van a dejar, o si los van a dejar, van a ser los últimos en abrir, a menos que se vaya superando paulatinamente la situación sanitaria que vivimos todos. Pero sí es un buen ejemplo como para colocar acerca de los emprendedores que estábamos analizando. Bueno, y para terminar, les traigo aquí otra clasificación, digamos, alterna a la que acabo de hacerles, que fue por el momento en el que se ubicaban, y este sí es más como por su área de desempeño, o sea, por la actividad como tal que realizan. Entonces existen 4 tipos más de emprendedores que vamos a poder identificar con algunos ejemplos.
El primero de ellos es el intraemprendedor o intraemprendedora, que es aquel empleado actual de una organización que inicia una nueva actividad empresarial dentro de la organización. Ejemplos de intraemprendimiento son la creación de una nueva unidad de negocio, una nueva filial o el desarrollo y dirección de un nuevo producto o servicio. En otras palabras, es como si yo les dijera que uno puede emprender dentro del emprendimiento o puede emprender dentro de una organización, ¿sí? Y que cada vez que ustedes asumen un rol, por ejemplo, el desarrollo de una nueva unidad de negocio o abrir una nueva oficina o una sucursal o desarrollar un nuevo proceso con una comunidad, ahí están siendo emprendedores, están siendo intraemprendedores porque están poniendo en práctica todas esas características de las que hemos venido hablando, solamente que con el respaldo y el interior de una organización. Y eso probablemente en el momento en el que decidas como sacarlo al terreno de algo independiente o de algo por cuenta propia, pues te va a quedar mucho más fácil desarrollarlo porque ya tuviste, digamos, esa experiencia al interior de una organización. Entonces, con esto comprendemos que existen distintas formas de emprendedores, distintos tipos de emprendedores, y que aún estando o siendo empleados dentro de las organizaciones también se puede emprender. Y esta, reitero, no es una invención del profesor, sino que es algo que la teoría dicta. Otra de las formas de emprendedores que podemos identificar, o de los tipos de emprendedores que hay, son los que se denominan como emprendedores seriales. Emprendedor que refleja alta persistencia en su trayectoria empresarial. Comúnmente son expertos en el sector en el que inician sus proyectos y tienen un claro conocimiento de los clientes y el mercado en ese sector. Entonces, aquí me gusta hablar de un personaje que está muy de moda. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado hablar de él. Quiero preguntar si lo conocen. Voy a escribir cómo se nombra por aquí. Elon Musk. ¿Alguien ha escuchado hablar o sabe quién es Elon Musk? No, pues. Ni idea, primera vez que lo escuchamos. Bueno. Entonces yo les voy a contar con mucho gusto quién es este señor, quién es Elon Musk y por qué es que es un emprendedor serial. Elon Musk es el creador de una iniciativa o de una empresa que se llama Tesla Motors, que son los fabricantes más grandes del mundo entero de vehículos eléctricos. El loguito es como una especie de T, ¿sí? Y lo que hace Tesla Motors, pues es obviamente generar impactos y valores importantes para sus clientes, ¿no? Porque generan vehículos, construyen vehículos que generan cero emisiones al medio ambiente, que tienen unas condiciones de calidad muy diferentes y que prestan otro tipo de servicios adicionales que no lo hacen los carros convencionales. Pero si nos detuviéramos a analizar el caso de Elon Musk, tenemos que ir atrás y también pensar en qué más está en este momento. Entonces, si nos vamos atrás, Elon Musk arrancó con un negocio, una empresa que hoy en día ya la compró otra compañía, pero que fue muy exitosa en su momento, que se llama PayPal, que es la que permitía en un inicio hacer pagos pues por internet, que luego la compró otra compañía más grande, pero que también luego dio paso a la aparición de modelos de negocios similares, como por ejemplo PSE, que aquí en Colombia se usa mucho, ¿no? Pagos por PSE o pagos online. Es más o menos el mismo concepto y Elon Musk fue el primero que arrancó con eso. Cuando vendió su compañía, lo que hizo fue acumular capital para empezar otro negocio que fue Tesla. Y ahora mismo está haciendo algo parecido y se está metiendo en un negocio que hace unos años parecería algo impensable, pero hoy en día es algo que no está tan lejos, que es el turismo espacial. Imagínense ustedes que uno ya tenga la posibilidad no de viajar como turista a otro continente o a otro país, sino ir y recorrer, digamos, los alrededores del planeta Tierra para verlo desde el espacio. A eso se refiere con el turismo espacial y esa es la meta de él. Y para eso tiene otra compañía que se llama SpaceX, Espacio X, y es el actual proveedor de servicios y de cohetes de esas características de la NASA en Estados Unidos y de muchas otras organizaciones y corporaciones que trabajan con temas aeroespaciales. Se ha venido consolidando el tema y el tipo está convencido de que dentro de algunos años ese va a ser
uno de los enfoques de la industria turística, el turismo espacial, como si fuese un visionario, como lo hizo hace muchos años cuando empezó a incursionar en el tema de los vehículos eléctricos, y hoy por hoy lo ha llevado a tener la compañía más valiosa del mundo, por encima de Apple, por encima de todas las otras que conocemos. Tesla Motors, y sobre todo en los últimos meses, se ha valorizado muchísimo más con el efecto colateral de la pandemia y el cambio de mentalidad en la gente hacia temas más sostenibles, hacia temas más respetuosos con el medio ambiente, y que los vehículos eléctricos pues permiten y encajan muy bien, digamos, en esa postura mental de las personas que ahorita quieren empezar a cambiar desde sus posibilidades un poco el impacto que genera sobre el medio ambiente. Entonces, con eso damos un ejemplo, como muchos otros que pueden haber aquí en Colombia, de emprendedores seriales, pero quiero avanzar en estos otros dos tipos de emprendedores que yo creo que sí les son como mucho más familiares, o de pronto sí han escuchado algunos de ustedes de estos. El primero de ellos es el emprendedor social. Son agentes de cambio con soluciones innovadoras a los problemas sociales más apremiantes de una sociedad. Son ambiciosos y persistentes y ofrecen nuevas ideas que ayudan al cambio a gran escala. Entonces yo les pregunto, ¿conocen ustedes o han escuchado de algún emprendedor social? Puede ser cercano o lejano a sus entornos, pero que hayan escuchado. ¿Ninguno? ¿Están seguros? Profe, yo he escuchado, pero no así como de personas como lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Uh-huh. ¿De quién has escuchado? He escuchado, pues, hay muchos emprendedores en mi pueblo a nivel social, pero ellos enfocan, pues, en la política, ¿sí? Como en el campo de ejecutar un proyecto para las necesidades del pueblo, prácticamente. Como líderes sociales, mejor dicho. Como líderes sociales, sí, señor. Ok, correcto. Pero entonces miremos a los emprendedores sociales desde una perspectiva de mayor impacto. No sé si ustedes alguna vez se han visto ese programa de Canal Caracol que se llama Titanes. Allí pasan muchos casos de emprendedores sociales que trabajan con comunidades y que logran cambios importantes. Pero sí quiero colocarles un par de ejemplos para que ustedes caigan en cuenta de que aquí en Colombia y en Cali los hay y cumplen roles muy importantes. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del emprendimiento de Joana Badamón con mujeres que salen de la cárcel. Ah, sí, ella se escuchó. Sí, profe. Ok, ella es un ejemplo de emprendedora social que ha logrado concebir un modelo de negocio que tiene que ver con gastronomía y con experiencia en atención al usuario, pero que trabaja única y exclusivamente con mujeres que han tenido, digamos, un pasado judicial por el cual ya ha pagado condenas y están como reactivando pues sus vidas a pesar de los errores cometidos, ¿no? Si tuviéramos que compararlo con alguien o con otra organización mejor, sería más o menos como Crepes and Waffles, que solo trabaja con madres cabezas de familia, pero en este caso solo trabaja con mujeres que han salido de la cárcel, perdón, y que están buscando entonces oportunidades para reorganizar sus vidas. Y realmente los resultados han sido excepcionales, y no solamente los reconocen los comensales tradicionales, sino digamos entidades que califican y que son, digamos, muy pertinentes para el análisis de este tipo de negocios, y que han confirmado entonces el nivel de servicio y el impacto social que genera también sobre ciertos tipos de comunidades, en este caso, pues con el que ella trabaja. Y hay otro caso aún más cercano a nosotros. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Jason Aristizal? Sí, profe, yo. Ok, ¿qué sabes de él, Angélica? Pues sé que él estudia o estuvo pues en la Santiago, tiene como una enfermedad de parálisis, algo así, y tiene una fundación pues en el garaje de él allá en Agua Blanca. Entonces que tiene, o sea, tiene como varios niños pues de esa patología, pues de esa enfermedad, algo así. Sí, lo que yo también tengo entendido es que tiene una discapacidad física
que no le ha impedido para nada convertirse en un emprendedor social de gran impacto, ¿no? Porque fíjate que no trabaja con poquitos niños, trabaja con 300 niños, también en condición de discapacidad, y por medio de las actividades que en un inicio sí fue como en el garaje de donde él vive, pero que luego pues tomó mucha más forma hasta que se convirtió en una fundación que se llama Asodis Valle, y que es la que, por medio de la cual él hace todas estas gestiones, que de hecho tiene muy buenas relaciones con Unicatólica, y él ha participado en eventos y otras actividades que se han hecho en años anteriores en la universidad. Y lo cierto es que por medio de sus gestiones y de todo lo que él hace, logra generar impactos positivos a nivel, pues primero de seguridad alimentaria para los niños, segundo a nivel de servicios de salud también para ellos, y tercero a nivel también de servicios educativos para comunidades que son obviamente vulnerables, y además de eso en condiciones de discapacidad. Entonces es un trabajo realmente admirable que él logra a partir de todas las actividades que hace con el sector real, o sea, con empresas, eventos, prestación de servicios, muchas cosas que obviamente tienen una mayor relevancia por el tipo de impacto que genera sobre la comunidad con la cual se entiende. Entonces ahí tenemos dos ejemplos rápidos de emprendedores sociales. Y para terminar, quiero hablarles del último tipo de emprendedores, que son los emprendedores ecológicos o ecoemprendedores. Emprendedores expertos en temas ambientales y sociales, alinean su proyecto a la normatividad vigente y utilizan la tecnología disponible para buscar la eficiencia ecológica de su nueva empresa. Entonces aquí vuelvo y pregunto, ¿hay alguno de ustedes que haya escuchado alguna empresa así que sea como de ecoemprendedores, que genere impactos significativos en el medio ambiente? Profe, yo. Hola, dime, Arnolia. Ecopetrol, profe. Ecopetrol, ok. ¿Por qué crees que Ecopetrol es una empresa así de ese tipo? Bueno, porque prácticamente pues ellos están enfocados también al medio ambiente con el petróleo y todo eso, ¿sí? Es tan así pues que ahora con la pandemia tuvieron que reducir muchos trabajadores porque prácticamente la economía se les vino abajo. O sea, han estado un poco ahí con la economía muy... entonces por eso reducieron. Entonces no sé si estoy bien, profe. Pues mira, yo lo que pienso es que Ecopetrol ha sido una de las compañías icónicas, semipúblicas ya hoy en día, que pues inicialmente su razón social es contraria a los temas ambientales, ¿no? Porque es la explotación de hidrocarburos, pero dentro de su responsabilidad social empresarial sí ha desarrollado pues muchas actividades que buscan mitigar esos impactos que generan, y algunas otras de ellas para generar pues apoyos y mejoramiento de condiciones para comunidades, ¿no? Porque anteriormente los dividendos que dejaba el negocio de los hidrocarburos eran gigantescos. Ahorita mismo, pues, por otro, digamos, de los efectos colaterales de la pandemia, ha sido justamente la disminución del consumo de los combustibles, pero pues seguirá siendo por muchos años más un sector, el sector energético sumamente importante, ¿no? Pero si estamos hablando de emprendedores, más que empresas, emprendedores ecológicos, emprendedores, ecoemprendedores, como también se les llama, yo les tengo dos ejemplos que son cercanos a nosotros también y que podemos hablar de ellos. Hay uno que se llama Lifepack, se lo voy a escribir por aquí. Lifepack. Ahí está. Lifepack es una compañía que fabrica platos como desechables, pero que están hechos a partir de residuos de producción de la industria azucarera, como el bagazo de la caña. Entonces se procesa todo eso, y de hecho pues hace parte de ese elemento de economía circular que busca que no se desperdicie ni siquiera los mismos residuos de producción, y fabrica platos, pero su principal característica es que son platos germinables. Entonces son, por ejemplo, platos que se pueden utilizar en una fiesta o en un evento, que en la mitad tiene una semilla de alguna planta que tú perfectamente, después de que lo uses, lo puedes sembrar en el suelo, o sea, lo entierras y se va a degradar en cuestión de días ese plato, pues porque es orgánico, y va a germinar
muy seguramente una planta pues que va a ayudar un poco a sembrar el mundo, como es el lema de ellos, ¿no? Acompáñenos a sembrar el mundo, es lo que dice siempre LifePath. Entonces ese es un ejemplo claro, son empresarios caleños, son una pareja de esposos. Yo recuerdo mucho que ellos en una actividad que hicimos de emprendimiento, un seminario que hicimos de emprendimiento, un simposio, perdón, que hicimos de emprendimiento hace más o menos 3 años, nos acompañaron como caso de éxito y nos hablaron mucho de sus inicios y de sus experiencias de manera muy significativa, y son de esas empresas que tienen muy buenos vínculos también con Unicatólica, y un ejemplo perfecto de emprendimientos ecológicos. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Que me pareció ver por ahí que alzan la mano. Andrea. Andrea, ¿nos quieres compartir algo? No, profe. Es Tatiana, perdón, es que los confundo ahí. Tranquilo, profe. Hay unas chicas en Medellín y pues actualmente también abrieron una sucursal aquí en Cali, que ellas venden semillas y le brindan como tutoriales por internet a los niños de cómo sembrar, de cómo hacer manualidades con las pepas de algunas frutas que ellos botan, le enseñan a reciclar, con la cuestión pues de crear el ambiente, de sembrar árboles y de cuidar también el medio ambiente. Sí, ese es un ejemplo muy interesante. ¿Tienes el nombre de la empresa, Tatiana? ¿No recuerdas? No, pues yo la sigo en Instagram, profe, esta semana le averiguo, porque mi hermanita y mi primita, ellas se conectan todos los viernes y ahí ellas aprenden, porque pues mi abuela tiene una huerta en una finca y ellas han hecho como algo para ellas en esa parte, y pues de los tutoriales que ven, ellas lo practican. Qué buen ejemplo, porque las nuevas generaciones son en las que más hay que, digamos, precisar estos temas del impacto ambiental y de cómo convertirlos en verdaderos emprendedores ecológicos para que exista un efecto multiplicador, que así como ellos les enseñaron eso, luego puedan enseñarle a sus compañeritos y a sus amigos, inclusive a su misma familia. Muchas gracias, Tatiana. Drini, ¿nos quieres compartir algo más? Sí, profe. Profe, pues es que pues yo que mantengo como revisando Facebook y todo eso, ahí me aparecía como no sé, como una empresa, yo que sé, que se llama aquí es que EcoFresh, donde ellos realizan los cepillos así de dientes, pero en material de bambú. Entonces, pues pienso que es como que algo también ecológico, ¿no? Claro, total, porque todos los cepillos son de material plástico y ustedes saben que el plástico dura cientos, miles de años en biodegradarse. Entonces, ahí donde uno ve que hay efectos sobre los océanos, sobre los mares, sobre los campos y sobre todo nocivos que genera el plástico, y eso es un sustituto que digamos, se descompone mucho más rápido en el momento en que no se use más. Muy buen ejemplo, Drini, gracias. Angélica. No voy a hablar, profe. Bueno, pero mira que no sé qué empresa es, ¿no? Pero mira que sí he visto, la otra vez en Palmetto vi unos relojes así como ecológicos, así como de maderita, más bonito, y las gafas. No sé qué empresa sea, pero los vi muy bonitos, muy artesanales. Sí, creo que se llaman Woody y que son hechos como a base de bambú o de producto pues, de una madera sostenible, muy chévere también. Un ejemplo para cerrar que quería comentarles, que es cercano a nosotros también, porque es de universitarios de acá de Cali. Aquí se los estoy escribiendo. EcoWood se llama. Los chicos de EcoWood lo que hicieron fue crear como una especie de máquinas dispensadoras en las cuales usted mete ahí su botella de plástico, de la gaseosa, de agua, de lo que sea que esté tomando, y a cambio recibe como unos tickets que son intercambiables por servicios de comida, en el mío, o sea, cosas que uno usa todo el tiempo, y lo que hace es promover la cultura pues del reciclaje de plástico, y han ubicado de
estos aparatos en distintas partes estratégicas, como en centros comerciales, como en las universidades, como en la Javeriana, también en algunas estaciones del MIO, y sin duda entonces colaboran muchísimo el tema ambiental con el impacto que generan porque logran aglomerar, digamos, en espacios específicos y generar cultura también en las personas que, aunque hay un incentivo detrás, pues están reciclando y están aportando su granito al éxito también de esos emprendedores ecológicos. Bueno, y como esos habría muchos más que podríamos comentar, pero desafortunadamente el tiempo para la clase de hoy se nos acaba. Sin embargo, abordamos de manera muy satisfactoria estos conceptos que estoy seguro que muchos de pronto al principio pensábamos, no, pero es que pues, emprendimiento es cualquier empresa y emprendedor es cualquiera que monte algo, y ya nos dimos cuenta de que hay toda, digamos, una categorización y toda una forma de interpretar los distintos, ya cuando uno lo analiza en detalle. En las próximas clases nos iremos como involucrando en temas aún más interesantes, más llamativos. Por ejemplo, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con ecosistema de emprendimiento, ver quiénes son los actores que orbitan alrededor de ese ecosistema, cuál es el rol que desempeña cada uno, cómo podemos aprovechar lo que ellos tienen para ofrecernos y conectarlo, por supuesto, con ejemplos, con casos de éxito y en muchas otras cosas que iremos poniendo a lo largo de cada una de las clases. Entonces les quiero agradecer a todos su gran participación, su disposición, muy chévere, me gustó mucho la participación que tuvimos todos a lo largo de los temas que iban surgiendo, espero que podamos seguir manteniendo esta misma dinámica y nos veremos entonces en 8 días por este mismo medio, a la misma hora, para continuar avanzando en la clase. Les deseo a todos que tengan un feliz resto de semana, que descansen y nos vemos entonces en unos días. Saludos a todos. Gracias, luego, profe. Bueno, con gusto. Profe, una preguntita. Sí, dime. Lo que pasa es que yo recién me matriculé. ¿Será que yo aparezco en su lista? Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Sí, Angélica, yo actualicé y ya estás. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Bueno, con gusto, que te vaya bien. Vale, igual, gracias. Bueno, chao, nos vemos. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Dónde puedo encontrar la grabación de la clase, profe? Lo que pasa es que hubo por momentos en que la conexión se me perdía y no alcancé a escuchar algunas cosas. ¿Dónde la puedo encontrar para poder hacer el repaso? Diana, yo subo las clases, la grabación a YouTube y les comparto el link. Pues ahora mismo les voy a compartir el link de la pasada, de la primera clase que tuvimos. Y en el transcurso de la semana les comparto el de esta clase para que revise lo que te haga falta. Listo, profe, muchas gracias, muy amable. Bueno, a ti, que estés muy bien. Profe, qué pena. Hola, Ingrid. Gracias un poco tarde, como 10 minutos. Yo me estoy en el llamado. No te escucho entrecortado, Ingrid. Bueno, gracias. No te escucho bien. ¿Me repites, por favor? Hola, Ingrid. También, si quieres, escríbeme ahí al chat, si se te dificulta lo del micrófono. Bueno, creo que ya no me escribiste nada al fin, no sé si ya te vas a desconectar. En todo caso, si necesitas algo, me escribes entonces por WhatsApp, que ahí en el grupo está mi contacto. Bueno, Ingrid, saludos.